que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Señores y señoras, es la primera reunión de la base Lima Centro Histórico que quienes con mucha voluntad ha organizado este evento. Puntos a tratar, como acaba de mencionar, son 3 puntos sumamente importantes. El primer punto, nuestra identificación con el Partido Nacionalista del Perú para contribuir con la defensa de nuestro territorio. Punto 2, la revisión de los contratos con atención a educación y salud. Luego, el tercer punto, la inclusión a los servicios sociales a nuestros compatriotas de menos recursos. El que les habla y otros militantes de nuestra base estamos bastante indignados por la situación de que nuestro partido nacionalista como ganador no tiene ningún gabinete en este gobierno, que nos ha costado tantas luchas, tanto sacrificio obtener esta victoria, ¿no? Pienso que es una victoria nuestra y que como primer punto de agenda de esta reunión tan importante pienso que se debería tratar la situación orgánica del partido para ver de qué manera la base podemos conectarnos también con nuestro presidente de Guatemala y con nuestro CEN, porque da la impresión de que el CEN estuviera por un lado y nosotros por otro lado. Nunca hay una reunión orgánica con el CEN. Por eso yo traía mayor acá la propuesta de poder trabajar, por ejemplo, una plenaria de Lima Metropolitana, una plenaria nacional de organización preparatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. Particularmente yo pienso, lo someto a consideración de ustedes, de que 7 miembros del CEN de nuestro partido no están, digamos, no tienen la capacidad organizativa ni política como para dirigir un gobierno. Yo pienso que el CEN debe ser reforzado en un próximo Congreso Nacional, debe llevarse a cabo al inicio del próximo año. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Con la plenaria metropolitana, plenaria nacional y Congreso Nacional. Eso es todo, muchas gracias. Se resume en 2 cuestiones eje que el mismo presidente, nuestro compatriota Ollanta Humala, ha señalado. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, que significa inclusión social. Y yo agregaría algo más, justificando lo que dice el compatriota, la lucha por una verdadera formalización de la organicidad del Partido Nacionalista con todas las instancias que deben darse. Lamentablemente, después de haber ganado una evaluación, todo partido que se llame progresista, de vanguardia o de avanzada, se hace una crítica y autocrítica para ver las deficiencias, para ver los aciertos, para ver las debilidades, para ver las fortalezas. Eso no se ha hecho en ninguna instancia, ni distrital, ni provincial, ni nacional. Entonces estamos allí yendo por un camino que no es lo correcto. Si nosotros decimos cambio, cambio también debe darse en el partido, respetando, ¿no?, esta democracia que debe existir entre la militancia, señalando estas situaciones negativas y también las situaciones positivas. Dentro de ese marco es lo que yo pido a ustedes una opinión, y me allano lo que dice el compatriota. Al final yo creo que todos debemos estar convencidos de que debemos nosotros exigir, ¿no?, una convocatoria para formar, ¿no?, verdaderamente un comité ejecutivo. Si no lo hay en los distritos, si no lo hay en la provincia, si no lo hay en la regional,
porque solamente organizadamente vamos a poder nosotros luchar contra la corrupción, luchar contra la pobreza. Tiene que ser organizadamente, ¿no? Ese es más o menos el marco que pongo a disposición de ustedes para que den ahí sus aportes. Presencia, y esperemos que esta reunión sea una representación, un feedback para el fortalecimiento del partido y para el fortalecimiento de los entrenamientos que nos espera una gran transformación que a nivel sectorial se va a chocar con ciertos problemas estructurales. El caso de la pesca, por ejemplo, que existe una población vulnerable de nutrición crónica a nivel de grandes porciones de pobreza, que lamentablemente en el mar se está convirtiendo la biomasa en harina para la exportación, que tranquilamente en los programas sociales se podría apoyar en esa parte para los sectores más vulnerables, que son el sector de educación y los niños que de 0 a 3 años se forman el cerebro para tener una plataforma de una nueva generación en la educación. Bueno, y en otro punto, en el sector bancario, la concentración de la alta tasa de interés para que haya más competidores para el acceso al crédito, para la inclusión social en el aspecto productivo. Ya que se ha firmado un tratado de libre comercio, lamentablemente el dumping en otros países a precios subvaluados están quebrando ciertos sectores, como el caso de la paja, el sector agrícola, dependemos externamente de los alimentos, no hay una política agraria que genera también empleo. Por eso es lo que les podría decir, y muchas gracias. Por ejemplo, ahora se ha visto que vemos que el partido no está organizado. No, o sea, el partido ahora que dirige, ¿no? Pero ¿quién va a ser elegido? Un partido político tiene que ser elegido por sus bases. Un partido político no es una organización pequeña de amigos, de unos amigos, ¿no? Es la representación de diferentes personas que tienen una comunidad sobre un plan de gobierno, una ideología, y nos respetan esa ideología y luchan por eso. Pero son un conjunto, no un grupo. Ahora bien, esa forma de gobernar también, si no nos adecuamos como táctica a lo que están, por el momento, a lo que están presionando los asustados, empresarios nacionales, transnacionales, entonces, bueno, se ha permitido incluirlos en los gabinetes. Y no tenemos gabinetes realmente del partido. Y estamos viendo con preocupación que todos los ministerios ya están cubiertos por los mismos mafiosos, gente que tiene antecedentes, ¿no?, de malos manejos, todo, que viene de años atrás, de Fujimori, de Labra y todos se han acomodado. Y no nos llaman a nosotros. Yo digo, nosotros, como coordinador de ingenieros del Partido Nacionalista, que tenemos vigencia desde el año 2005-2006, ¿no?, tengo autoridad para hablar y me preocupa también esta situación de cómo están acomodándose, ¿no?, pasan de un ministerio a otro nada más, ¿no?, y acomodan a sus jefes. Sí, soy chiquito, pero soy luchador, ¿no? Yo he aprendido a hacer política desde los 18 años. Estaba incluso en el segundo del Estado, ¿no? Entonces, no me van a asustar de muy bien. Vamos a sancionar en la avenida de Arequipa. Alguien dijo, ¿no? Alguien dijo que ha llegado el momento en que hay que abrir la ventana para que entre el aire fresco, ¿no? Con el Partido Nacionalista, para el Perú entraba en el aire fresco. Pero también se han metido la mosca, pues. Desgraciadamente, ¿no?
y todos eran nacionalistas. No éramos oportunistas. Y el partido no prepara políticamente. Además, no solamente políticamente. Como miembro de un partido, si baja a una base, a algún pueblo, entonces tiene que empezar con la ideología, el programa del partido. ¿Muy bien? Y si no sabe expresarse, no sabe llegar, no sabe convencer, no sabe analizar, no sabe vender su mercancía, ¿qué va a hacer? No está preparado, pues. ¿No? Para hacer eso, tenemos que consolidar el partido. Todas las clases distritales, regionales, nacionales, también que consolidar. ¿Quién está organizando? No lo veo todavía. Incluso yo, por estar exigiendo, creo que estoy mal visto. Compatriota señor Siervel Pachas, secretario general del Comité del Cercado de Lima Histórico de Lima. Señor Uriel Montesinos, representante del Comité de Profesionales del Partido Nacionalista Peruano. Compatriotas todos, hermanos y hermanas, que les habla es un secretario de organización a nivel nacional y que viaja en los departamentos convocando a las comunidades a tener su propia organización autónoma y autogestionaria sin dependencia de los extranjeros y tampoco la influencia de los partidos políticos. Reciba saludos de nuestro presidente, el licenciado Vidal Luque Cornejo, quien justamente ha delegado en mi persona, en este caso su representación, ya que tenemos nosotros una organización superior nacional, que es una organización superior internacional, con sede en el Cusco, que es el Consejo de las Naciones Aymaras Quechua Amazónica Tahuantinsuyo. La oligarquía es el poder de los testaferros, de los extranjeros, de los partidos extranjeros, de las influencias que oprimen al país. Entonces, esa oligarquía se ha hecho convivencia con el primer y segundo periodo del señor Fujimori. Se ha hecho convivencia con el señor Toledo en la época del Partido de Perú Posible. Y ahora, como lo vemos en los ministerios, se está haciendo convivencia en los partidos en este periodo. Nosotros hemos sido invitados en la reunión con el señor Lerner cuando él nos convocó a las 4 centrales en el Perú, la Confederación Campesina del Perú con su presidente y que sigue siendo actual, el señor Melchor Lima, presidente de AIDESEP, el señor Alberto Pisani, que fue traído por nosotros, por la CONACAN, que esta confederación nosotros le hemos invitado a Alberto porque él había peleado antes en la primera vuelta con el señor Ollantumal, pero por el Perú, por el bien de las comunidades, él regresó humildemente. En esa reunión estuvo el señor Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, cusqueño de la CNA, y también estuvo presente nuestro presidente de la CONACAN, licenciado Vidal Luque Cornejo. Y en esa reunión, el señor Lerner invitó estratégicamente al señor Alan García. Esta es nuestra oportunidad. Y efectivamente, como verán ahora ustedes, hermanos, este comité histórico, porque realmente la historia no solamente es del pasado, la historia también se construye para el futuro. Entonces, ustedes tienen que hacer acá, poner las cosas en su sitio, y este comité, señor secretario general, debe emitir un pronunciamiento correspondiente. ¿Cómo es posible que se nos llame a nosotros, el señor Ollanta Humala, nadie le ofreció, nadie le puso, nadie le sugirió, voluntariamente nos ofrece, dice, yo reconozco que ustedes son, digamos, lo más puro del país, son la reserva moral del país, y yo les invito a que ustedes sean conmigo gobierno, les ofrezco el cogobierno. ¿Cómo debemos participar? Y hay que ver los resultados.
¿no es cierto? De esa reunión, nosotros como CONACAN solicitamos a CONACAT que haga un congreso internacional del Tahuantinsuyo con sede del Cusco, ¿no? Se hizo ese congreso y luego ahí ganó Ollanta. Prácticamente son todos los congresistas de Cusco son de Ollanta. Miren, luego para la segunda vuelta hubo el problema de las comunidades aymaras en Puno y a nivel regional se hizo un paro, pero ese paro era dirigido por Montesinos, disculpe señor Vladimir, estoy hablando, por el señor Alan García y también por el señor Fujimori. En realidad, el que ha manejado la política acá, en este caso para la señora Keiko Fujimori, ha sido el señor Fujimori con Montesinos. Y en este caso de Puno, con el señor Alan García. ¿Qué querían? De que en la región Puno no se dé las elecciones. ¿Y para qué no se daban las elecciones? Porque ellos ya sabían que el mayor porcentaje que iba a alcanzar en todo el país era en la región Puno. Entonces, si no se permitía porque ya no se podía entrar a hacer fraude dentro de la OMPE, no se podía, o sea, era imposible. Entonces, para poderlo lograr de que gane la señora Keiko Fujimori, entonces no tenía que haber elecciones. Entonces, el señor Adubiri hace una alianza justamente con los asesores de Fujimori y ofrece, en el caso de Puno hay 5 federaciones regionales de campesinos y de comunidades campesinas, ¿no? Le queda un minuto, señor Bien, Nicolás. ya, le voy a solicitar entonces a la mesa de honor y a los hermanos que me concedan un tiempo mayor para poder concluir mi participación en bien de las comunidades campesinas y nativas del Perú. Y en este caso, miren, apreciados compatriotas, en este caso, el señor Alan García paga por cada gobernador y teniente gobernador para que ellos ayuden al paro del señor Adubiri. De igual manera, el señor Montesinos y el señor Fujimori pagan, pero uno de esos asesores llega al presidente de nuestra base de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Puno, el señor Zacarías Gutiérrez, y le dice que debe de plegarse a este paro justamente para que no haya elecciones, para que de esa manera su frente que habían hecho de los recursos naturales en defensa logre su objetivo y al final se derogue los decretos legislativos que perjudicaban a los recursos naturales de la región. Entonces le dice, si es justamente por esto de un partido político, porque lo conoce que es el asesor del partido de Fujimori, dice, sí, pues también es para que nosotros ganemos. Entonces va a disculpar, en los estatutos de nuestra federación está prohibido la participación político-partidaria. ¿Cómo yo voy a dar mal ejemplo a mis presidentes de comunidades que yo estoy dentro del partido de la señora Fujimori? No, no se puede. Discúlpeme, señor, yo no puedo aceptar. Y le estaba ofreciendo 5,000 soles para que pueda él, con ese dinero, participar en este paro regional. Entonces, se ve entonces que hay que levantar ese paro, porque ya estaba desarrollándose, ¿no? Entonces, un día miércoles antes de las elecciones se dio una asamblea en la Plaza de Armas de Puno, que es justamente el mitin de la decisión, porque ahí las comunidades quechuas no estaban de acuerdo, ellas querían las elecciones, y las comunidades aymaras dirigidas por Dubiri querían que continúe el paro, ¿no? Entonces ahí justamente fue nuestra denuncia, ¿no? Y las comunidades quechuas dijeron, nosotros pedimos que se levante el paro hasta después de las elecciones. Las elecciones eran el 5 de junio. El día miércoles 8 de junio reiniciamos el paro, ¿no? Y eso fue entonces lo que el señor Adubiri aceptó, porque si él hubiera continuado el paro solo con las comunidades aymaras, la ciudad de Puno ya no iba a continuar el paro, porque todas fueras vivas de mercados, de choferes,
digamos, triciclistas y agricultores ya no iban a aceptar. Y entonces solicitan apoyo y es la central única de varios y pueblos jóvenes de Juliaca que acuerdan dar el paro, ¿no? Y en este caso el paro se da para el 24 de junio, Día del Campesino, ¿no? Miren ustedes, el gobierno del señor Alan García hasta esos días no hace absolutamente nada. El Congreso tampoco, o sea, han firmado, pero el Congreso debería exigir que se publique la derogatoria y no se publicaba. Lo que pasaba era más bien que el señor Alan García ya no quería que se publique esa derogatoria, que quede en hoja cero, ¿no? Y tuvo que haber ese paro en Juliaca, masivo, todas las fuerzas campesinas quechuas que lucharon justamente, y en un enfrentamiento por tomar el aeropuerto de Juliaca, el aeropuerto Manco Cápac, y el aeropuerto de Juliaca es más grande que el aeropuerto del Callao, y tiene un cerco perimétrico, y los campesinos rodean y lo rompen, lo destruyen, el cerco perimétrico que es de malla metálica, ¿no? Entonces pide auxilio a la policía y vienen del Cusco, de Arequipa, y el ejército se posiciona en el edificio del aeropuerto, ¿no? Pero antes, en el cerco perimétrico donde están, digamos, las líneas de aterrizaje, se posesiona la policía de Lima con una orden: matar a los dirigentes. ¿Por qué se da una orden así, con utilizar balas metálicas? Estamos en una guerra fratricida. Si hay balas de madera, hay balas de salva, hay balas sintéticas, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que dar la orden de usar balas metálicas? Y mueren 5, entre ellas una madre campesina. Mueren 3 jóvenes universitarios. Y a los siguientes días muere otro más. Entonces, el día 25, el segundo día de paro, asisten todos llevando en hombros a los muertos. Vean, ¿y dónde estaba el señor Adubiri? Acá en Lima. ¿Por qué no hizo que continúe el paro el 8 de junio? ¿No? Dese cuenta, porque ya pues el señor Fujimori, como ya han perdido las elecciones, ya no era necesario, ya no le dan plata para que siga haciendo paro. Porque para hacer un paro hay que tener un sostenimiento económico, la alimentación, el transporte, toda esa logística de seguridades, se tiene que tener un presupuesto económico. Y a nivel regional de Puno, se tiene que tener bastante soporte. Por eso, el señor Adubiri sí contaba con ese presupuesto antes de las elecciones, pero perdidas las elecciones, ya no sé. El hecho real lo denuncia, pues, ¿no? Esa es una caso concreta que se entre comunidades, pero que ustedes deben de saber cómo se maneja el poder. ¿Ve? Aquí en este caso, después de esa muerte, recién el Congreso, sí, digo, es que exige, señor Alan García, ¿cómo es posible que todavía está esperando que mate a la gente? Así ha sido solamente en Puno, no, igualito así en Bagua. En Bagua también las comunidades nativas se alzaron a hacer representar su territorio comunal. ¿Y acaso les han escuchado? Nada. Después de la matanza, a decir, recién el Congreso ya se pone a ver. ¿Ve? Y lo peor es el Congreso, los parlamentarios de la bancada fujimorista, que viendo la matanza, que viendo todo el crimen del gobierno, sin embargo ellos no querían derogarlo. Por eso fue no de consenso, sino de mayoría. Eso nos sirve de experiencia. ¿Para qué? Ahora viene la segunda parte. Porque ya hemos hablado bastante de corrupción. Nosotros en ese sentido estamos acusando. La corrupción no debe quedar ahí, debe quedar sancionada. Este gobierno de Alan García tiene que ser sancionado, tiene que este mismo gobierno utilizar su propia defensa para denunciarlo contra las matanzas que se ha desarrollado en contra de nuestras comunidades campesinas y nativas del Perú. Al habernos insultado, ofendido con un libro en que nos declaran que nosotros somos los perros del hortelano, porque no dejamos que los extranjeros se lleven gratuitamente las riquezas naturales del país. Y por eso tiene que ser denunciado por haber eliminado el Instituto Nacional de Recursos Naturales del Perú.
¿Y por qué? Porque está favoreciendo solamente a los extranjeros los tratados de comercio, como se verá de China, con el aspecto de los textiles y el aspecto, digamos así, también de los alimentos con Estados Unidos. Nosotros queremos básicamente que se denuncie la corrupción y se sancione, y que dé una sanción ejemplar, que sirva de ejemplo para que los corruptos no estén, digamos, lisos, machos ahora, como ahorita en este momento lo están, que no pasa nada, sigamos corrompiendo a la gente. Y eso, hasta ahí la cuestión. Ahora viene la cuestión de la inclusión, la segunda parte, ¿no? La inclusión para nosotros, cuando el señor Ollanta-Humala nos reúne, le decimos, queremos un ministerio. Los presidentes de las comunidades campesinas y nativas, queremos que se cree en el Perú el Ministerio de las Comunidades Campesinas y Nativas del Perú, para preservar, para asegurar de que las riquezas y recursos naturales del Perú ya no sean para beneficio exclusivo de los extranjeros, sino más bien que sea para el beneficio de todos los peruanos. Y nosotros garantizamos que en manos de nosotros, de las comunidades campesinas y nativas, que ya tenemos hijos profesionales de todas las carreras, de medicina, de economía, de ingeniería, de geología, tenemos hijos de comunidad que son profesionales, hombres y mujeres, profesores, hombres y mujeres profesionales. Queremos que se nos dé ese ministerio porque estamos seguros que en nuestras manos esas riquezas sí van a servir, sí se van a producir, sí se van a comerciar y sí va a llegar a cada uno de los peruanos. Eso es lo que queremos. La plata en el bolsillo, fruto de nuestro trabajo de las comunidades, pero de todos los peruanos y no de los extranjeros. El señor lo que quiere, gracias, salud. Ollanta-Humala, él también, en este caso, ve así, ¿no?, que no es factible ahorita con el Congreso elegido, que la mayoría son de derecha, no vas a aprobar jamás. Entonces será en el proceso de cambio de constitución, porque él ha planteado en la primera vuelta el cambio de constitución, ¿no es cierto? Después, en el momento de jurar y toma de cargo el presidente, dice, queremos regresar a la constitución del 79, ¿no es cierto? Pero es ya un cambio, ¿cierto? Eso es lo que queremos, que efectivamente cambie la constitución. Esta constitución ha sido para que todos los extranjeros inviertan en el país, y se ha dado. Ahí está la minera Yanacocha, es la minera más grande del continente que produce oro, ¿no? Los extranjeros se han enriquecido, pero las madres campesinas de Cajamarca están pidiendo limosna. Entonces eso no debe suceder, ¿no es cierto? Se está sacando grandes cantidades de petróleo, de gas, ¿no es cierto?, de compañías extranjeras, y las hijas de la selva las traen a las ciudades como prostitutas. ¿Eso está bonito? ¿Eso está bonito? ¿Ya? Los hijos de las comunidades campesinas nativas, que ya son profesionales, no pueden ejercer su carrera porque no hay oportunidad de trabajo. Se ha firmado el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y los Estados Unidos hasta ahora no ponen ni una planta de procesamiento. No hay nada, no hay trabajo. Seguimos en nada. Por gusto se ha firmado el Tratado Libre de Comercio. Vean, el Tratado Libre de Comercio con China. Ahorita ha habido paro nacional de los algodoneros, de los productores algodoneros. Y ese paro le han pedido al señor ministro que ponga barreras arancelarias para que su producción de ellos, que son químicos, son plásticos que se aparecen como telas, no tengan un precio de competitividad, que nosotros estamos produciendo el algodón más fino del mundo, el algodón Pima, es el más fino, y sin embargo a un precio barato. Pues sí, un polo químico de la China cuesta $1.50 a $2, y un polo así de calidad cuesta 4 soles, 5 soles. No se puede competir. El peruano, por su propia necesidad, tendrá que comprar necesariamente el químico, el polo químico, que después le va a perjudicar, le va a hacer daño, le va a dar cáncer a la piel.
Y si preguntamos, si ganara las elecciones el señor Ollanta Humala, por parte de nosotros, si exigimos que se cumpla el cambio de constitución, pese a, dice la hoja de ruta, sería dable, y nos ha respondido que sí. ¿Por qué? Porque si él no hubiese ganado en la primera vuelta con este plan de gobierno, no hubiera entrado a la segunda vuelta. Entonces da derecho. Y lo que le solicitamos es que justamente se nos incluya nuestro pedido de que se dé las elecciones de la Asamblea Constituyente, para que todos estos haraganes del Congreso de la República, que son la oligarquía, que se quieren enquistar para seguir explotando, para seguir dándonos mala vida, para que veamos arrastrados, para que vivamos esclavizados como ahora lo estamos viviendo, no se dé más. Tenemos que liberarnos de esta oligarquía, de estos testaferros de las empresas internacionales. Ahorita estamos viendo los malos ejemplos que son estos congresistas, que ya estamos viendo que ellos no escuchan a la población, ni saben. El Congreso de la República debió haber puesto el programa de los algodoneros, debió haber el problema de Puno. Ellos se lavan la mano, no van a hacer nada. Ya la derecha ya la conocemos, ha gobernado con el señor Fujimori, con el señor Toledo. ¿Y para qué la queremos más? Hay que sacarlos. Esos partidos nosotros tenemos que matarlos. El Partido Nacionalista Peruano tiene que convencer. ¿Y cómo? Con votos. Nadie debe votar. Por último, decirles que somos cristianos, que en el Tahuantinsuyo ha sido el Inca Pachacute que descubrió a Dios. Él es el que dijo que había un Apu mayor que el sol, que era el que ordenaba. Ese hemos consagrado como el Apu Taipa. Creo que si trabajamos unidos con el Inca Pachacute, si trabajamos en un criterio de formular un desarrollo autónomo, equilibrado, no solamente para el Perú, sino también para los dos países subdesarrollados, una mentalidad abierta de un mercado común, de un mercado que nos sirva de defensa de lo que se viene a través de las caídas de las bolsas de valores de Europa, de Asia y Estados Unidos. Se cae el sistema y entonces tenemos que plantear nosotros forjar un nuevo sistema alternativo y de acuerdo a ello una nueva constitución que lo estamos trabajando. Muchas gracias.